Creo que el reto más grande fue las plantas nativas. De considerar darle seguimiento después con una especie de cama de huerto. Nos cuestionamos sobre qué espacio está muy subutilizado en la casa y uno de ellos es la azotea, ¿no? Que yo desde que apliqué dije, bueno, no sé nada, pero yo estoy muy interesada si me aceptan. Protopodcast, un podcast de Lab Nuevo León. Estás escuchando el Protopodcast, el videopodcast de Lab Nuevo León, donde hablamos sobre cultura abierta, innovación ciudadana y comunidades de práctica con las voces de sus protagonistas. Bueno, pues es momento para compartir, es momento para el Protopodcast. Hoy vamos a estar platicando sobre autoconstrucción, sobre técnicas locales, sobre plantas endémicas, con un proyecto de Lab Nuevo León que se llama Autoconstructores. Y para ello tenemos aquí pues, a sus integrantes. Tenemos a Andrés Hernández, que es el promotor del proyecto, y tenemos a Daniela Escobedo, que es colaboradora. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues como siempre empezamos el Protopodcast hablando un poco de qué es Autoconstructores. Contarnos un poco en qué consiste el proyecto. Pues el proyecto como tal busca recabar, o sea, el conocimiento local de personas que han autoconstruido o que han intervenido sus espacios, ¿no? Y un poquito también para no perder pues esos saberes, saber cómo aplicarlos, ampliar un poquito más allá de lo académico, también darle lugar a aquello que ya está haciendo la gente y también que ya está autoconstruyendo y que lo va a seguir haciendo, pero lo que también queremos es generar una guía, ¿no? De pronto esas intervenciones que fueron acertadas, darles un formato, darles como dejarlas por escrito para que alguien más las pueda replicar. Un poquito por ahí va. Súper bien. Y contarnos un poco por qué fijarse en las técnicas de autoconstrucción. O sea, normalmente digamos, las técnicas de autoconstrucción suelen estar también vinculadas a una parte que tiene que ver con lo no reglado. Son prácticas más desde el mundo de lo amateur. Entonces, ¿cómo podemos un poco contar qué es lo interesante de fijarse justamente en este tipo de prácticas? Claro. Pues en cuanto a la arquitectura, casi todo el aporte que hay, o la mayoría del aporte, siempre nació desde la autoconstrucción. O sea, hay técnicas constructivas, materiales que se empezaron a experimentar así, con prueba y error, y una vez que se pusieron a prueba, fue cuando ya se retomaron, se les dio como toda esta connotación técnica o se mejoraron un poco. Y justo eso se perdió un poco porque ya se ha dado por hecho que ya todo está establecido, pero se sigue autoconstruyendo y se sigue innovando. Por ejemplo, aquí en el norte de México hay zonas donde hace mucho calor, entonces se generan como algunas estrategias para que los espacios interiores estén frescos en tiempo de verano o cálidos en tiempo de invierno. Y poco a poco se ha ido perdiendo eso con temas de la industrialización. Y justo lo que queremos es retomarlo, ¿no? O sea, retomar todas esas cosas que han funcionado desde siempre y que de pronto se pueden perder. Además que son cosas que se hacen con lo que se tiene a la mano. Y creo que eso es importante rescatarlo, ¿no? Que de pronto no se requieren tanta inversión para poder resolver una problemática. Y Daniela, cuéntanos un poco quiénes conformáis el grupo de autoconstructores, o sea, ¿qué perfiles estáis participando? Bueno, pues tenemos arquitectos, tenemos diseñadores. Jorge es politólogo. Politólogo, pero también tiene un perfil inicial de arquitectura y se dedica a temas también de arquitectura. Y habemos otros que cero arquitectura. Está mi esposo, que es ingeniero en sistemas. Y yo, que soy psicóloga. Y que cuando vi el proyecto anunciado en Lab Nuevo León, como comenta Andrés, desde esta posibilidad que todos tenemos y que creo que en menor o mayor medida todos hacemos de intervenir
en los espacios, en la casa o a lo mejor en algún espacio que tenemos extra y que decimos, bueno, yo creo que aquí me voy a animar a hacer esto. Y en ese sentido pienso, complementando lo que comenta Andrés, que también es una manera como de empoderar a la comunidad a decir, es válido, aunque estamos como en tiempos en donde la profesionalización es muy deseable o los parámetros técnicos son importantes, pero finalmente es algo que todos hacemos y qué mejor hacerlo guiados por alguna comunidad que está intentando ir y venir con ideas, que así lo hemos hecho, y ir sintiéndonos arropados y arropando también a otros ciudadanos que probablemente ya lo están haciendo, pero a lo mejor no se sienten tan seguros o no tienen dónde validar las ideas. Uh-huh. Y contarnos un poco, porque hay una suerte de mezcla entre eso, justo, ¿no? Autoconstrucción, prácticas, digamos, locales, pero luego también lo unís con el tema de especies de plantas endémicas, ¿no? De aquí de Nuevo León. Claro. Contarnos un poco qué sentido tiene en toda la ecuación del proyecto esta parte. Justo al principio buscábamos generar un manual donde recopiláramos estos saberes, ¿no? Entonces quisimos empezar por un primer capítulo y en ese capítulo nos cuestionamos sobre qué espacio está muy subutilizado en la casa y uno de ellos es la azotea, ¿no? Y justo a raíz, por ejemplo, de la pandemia nos dimos cuenta que no tenemos ese contacto con la naturaleza y tuvimos que estar encerrados para entender eso, ¿no? Y si bien necesitamos espacios naturales para poder, no sé, liberarnos un poco del estrés cotidiano, las plantas nativas son cruciales usarlas en ese aspecto, porque son las que sobreviven a los climas de aquí de la región, que no requieren tanto mantenimiento, por ejemplo. Si de pronto, o algo muy común que sucede en la ciudad y en el resto de ciudades es que siempre se usan plantas que vienen o de China o de otras partes del mundo y algunas de ellas terminan invadiendo hábitats de donde no son, ¿no? Entonces se genera todo un caos ambiental. Y justo lo que nosotros buscamos es incorporar las plantas nativas, que tenemos una gran diversidad de plantas aquí en el norte de México y que de pronto no son muy utilizadas. De hecho, fue parte como de ahí de los aprendizajes que tuvimos, que era muy complicado encontrar estas plantas nativas. Entonces, justo lo que queremos hacer también es incentivar a que la gente conozca las plantas que tenemos, que pueden estar al sol directo, por ejemplo, y resistir, que no requieren tanto mantenimiento y que además pues benefician a otras especies aparte de nosotros, como a lo mejor algunos colibríes o algunas otras especies de polinizadoras. Uh-huh. Y se genera todo un ecosistema urbano positivo, ¿no? Uh-huh. Por ahí va. Uh-huh. ¿Y cómo sentís que ha sido en ese sentido la acogida del proyecto? ¿La gente entiende, conocía esas plantas? ¿Para qué las estaban utilizando? Contarnos un poco sobre las plantas en sí, por ejemplo. Claro. Yo con algunas he trabajado, de hecho, en temas de paisajismo, pero también había muchas otras que no conocía. Hubo un biólogo que estuvo acompañándonos en un momento también y que también nos comentó sobre algunas. Pero creo que lo más importante es de pronto que las personas no conocen estas plantas. Uh-huh. Entonces, el saber qué especies hay, cómo se tienen que cuidar, cuáles son incluso las otras cosas en las que se usan estas plantas, porque también eso es algo interesante, que de pronto no solamente son ornamentales, sino que también algunas se usan para hacer bolsas, para hacer ixtle, para hacer alcohol también, que son medicinales. Entonces de pronto ahí pues también nosotros estuvimos aprendiendo conforme la marcha. Dentro de eso disfrutamos mucho. Algo que nos animó y nos motivó a Andrés a hacer fue pues, observar mucho la comunidad, los proyectos de autoconstrucción que veíamos cerca de nuestra vecindad, qué intervenciones veíamos y también la parte de pronto recolectar especímenes
locales, pensaba una parte de la importancia de cuidar el medio ambiente al no traer a lo mejor una planta que pudiera ser invasora y que pudiera afectar, pero también desde la experiencia de los ciudadanos, pues no morir en el intento, ¿verdad? Tratando de mantener y hacer que se desarrolle a lo mejor una especie que no está adaptada, ¿no? A nuestras condiciones, que la verdad son condiciones con cierta adversidad o con cierto reto. Entonces, también desde ahí como el motivar una propuesta más viable, ¿no? A la hora de elegir qué plantas utilizar. Y como comentaba Andrés, pues la propuesta inicial fue considerar las azoteas, y desde ahí, también en lo personal, para mí fue muy interesante el empezar a explorar qué tan relevante o no sería el tener por ahí naturaleza a tu alrededor. Y le hemos dedicado parte del proyecto al conocer todos los beneficios que puede traer el que en casa tengas un espacio verde. Ahorita, como comentaba Andrés, la parte de pandemia, en pandemia sí se hicieron muchas publicaciones de que las personas que tenían que guardar confinamiento, pero tenían esa posibilidad de un jardincito, incluso que pudiera ser un pequeño balconcito, ahí intervenido con vegetación, pues tenían mejores indicadores de bienestar integral, incluso ciclo de sueño mejor, niveles de estrés más bajos. Entonces también desde ahí pensamos que no andamos tan perdidos, considerando que pudiera ser una buena aportación el hacer esta recomendación, ¿no?, de proyectos de intervención de este tipo. Uh-huh. Y cuando hablamos os escucho, y cuando estamos hablando de autoconstrucción, yo veo toda la parte de generar autonomía en quienes pueden construir, pero eso también entiendo que enfrenta retos técnicos, de conocimiento, de materiales. Contarnos un poco cómo os habéis enfrentado a todos esos retos. Uh-huh. Por ejemplo, al principio estábamos cuestionándonos qué material íbamos a utilizar, ¿no? Entonces empezamos a hablar de llantas o como de intervenirlas con alguna madera o así. Entonces estábamos viendo qué materiales usar, ¿no? Pero luego estuvimos como haciendo este análisis de qué está haciendo la gente, ¿no? Que está a nivel de autoconstrucción, pero también a nivel de intervención de espacio, qué están haciendo. Y nos topamos con que las personas, pues, y mi mamá lo hace, pues las cubetas de pintura que reciclan, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si la gente ya está utilizando estas cubetas de pintura para poder poner las plantas, pues hay que generar algo, ¿no? Algo que de alguna manera optimice el espacio, darle un poco de diseño a ese elemento. Y también, igual, en esta investigación encontramos el arriate, que es un elemento que ya existe en el diseño del paisajismo, que es una manera de bordear, ¿no? de delimitar un cierto grupo de plantas. Pero es algo físico y estático que está en la tierra, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si está en las terrazas, las personas normalmente también hacen reuniones ahí, la idea es que puedan generarse más actividades, entonces no podría ser algo tan fijo, y por eso dijimos, bueno, un arriate móvil. Entonces, por ahí ya en la parte de experimentación del proyecto fue, pasar este elemento que está fijo ya en el paisaje a algo que se pueda mover, que se pueda desplazar. Incorporamos bancas y lo abordamos todo desde una perspectiva de que las personas pudieran contemplar el paisaje desde esta visión de sanar a través de las plantas, pero también de la parte recreativa, ¿no? Que esas bancas que tendría el mobiliario que diseñamos, pues sirviera para que las personas pudieran juntarse con su familia, con amigos y demás cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a los retos, creo que el reto más grande fue las plantas nativas. O sea, fue de los aprendizajes que tuvimos, porque nos dimos cuenta que es muy raro que alguien esté cultivando plantas nativas
y son muy pocas las plantas nativas que incluso están a la venta. Entonces, fue complejo encontrarlas. En cuanto a conocerlas, algunos ya teníamos conocimientos de algunas plantas que tanto nos gustaban personalmente como que ya habíamos visto en algunos otros espacios. Pero encontrarlas fue el reto, lo pudimos lograr con algunas, otras nos las donaron, pero... Otras las seguimos teniendo en el wishlist. Sí, claro. Sí, de hecho. Ajá. Oye, pero y Andrés, o sea, tú eres arquitecto, entonces entiendo que estabas más familiarizado con el asunto, pero por ejemplo en tu caso, Daniela, cuéntanos un poco pues cómo fue el acercarte a, no sé si tenías experiencia previa de autoconstrucción, pero cómo ha sido esa experiencia. Para mí ha sido muy agradable que los miembros somos diversos en cuanto a formación, en cuanto a habilidades. Obviamente le hemos aprendido mucho a Andrés, pero también ha habido otros colaboradores que le hacen a la carpintería y a como pueden. Aquí también ha venido bien el taller de aquí del Lab Nuevo León, que fue así como, ha sido una grata sorpresa, tanto la apertura como la generosidad de la apertura y también las condiciones del taller. Y bueno, los que sabemos un poco menos, que yo desde que apliqué dije, bueno, no sé nada, pero yo estoy muy interesada, si me aceptan. Bueno, los que no sabemos nos hemos sentido arropados, ¿sí? Y además, también a mí me ha gustado mucho esta parte de la documentación, de dejar la huella en la wiki. Y ahora que estamos pensando y trabajando en ya tener materializado el manual, pues también, o sea, me ha gustado desde el reconocerme que hay una parte que yo no sabría en cuanto a medidas, a procedimientos, y que bueno, pues por ahí estamos como en equipo dejándolo documentado. De hecho, hicimos el primer prototipo, es un poco más sofisticado en cuanto a los cortes, está aquí en una de las azoteas del lab, pero la propuesta es también dejar documentado un prototipo con cortes que sería mucho más fácil en una carpintería típica, que los podrían obtener. Justo os iba a hacer esa pregunta, ¿no? Quería que me platicarais un poco sobre esta parte del prototipo que tiene que ver con el manual. Como has dicho, pues en Lab Nuevo León es muy importante la parte de documentar bien los procesos de trabajo para que se puedan replicar en otros lugares. Has hecho referencia a la wiki, que para quienes nos estén escuchando y no lo conozcan, es un formato que tiene el laboratorio de documentación con una wiki en la página web donde puedes acceder a todos los proyectos. Y justamente quería un poco que me platicarais sobre esta parte del prototipo que tiene que ver con cómo lo hacemos replicable, ¿no? Cómo lo damos las evidencias suficientes, ¿no? Para que otras personas puedan autoconstruir también. Entonces, mínimamente cuéntanos, Andrés, si quieres, en qué consiste ahora mismo esta parte del prototipo, que es el manual. Pues la idea es dejarlo... como todos los pasos para poder construir el arriate, que es este mobiliario que pueden poner en la terraza, planos, medidas, mantenimiento, una lista de plantas nativas que pueden conseguir fácilmente, los cuidados de las plantas nativas, pero también va a venir todos estos consejos de que nos va a apoyar, nos está apoyando esta Daniela, los consejos de cómo intervienen las plantas a nivel salud mental y física, que creo que eso es algo importante y es una aportación de este manual, que de pronto los manuales son muy técnicos. Entonces este manual aborda temas a niveles sensoriales y emocionales también. Entonces una de ellas es justo esta recomendación, ¿no? de qué quieres que te haga sentir tu espacio, ¿no? Entonces va a estar acompañado de lo técnico, pero también de todos estos consejos de cómo hacer que tu espacio te haga sentir como quieres, ¿no? Y pues va a estar ilustrado, va a tener los planos. Y va a tener estas dos partes. Una donde puedas tener el arriate, que puedas cortar con una CNC, que es lo digital, que puedes encontrar ya espacios en la ciudad donde vas, llevas el archivo y te lo cortan. Eso para quienes quieren que sea súper fácil, que sea armable, ensamblable.
pero también va a estar la otra parte con cortes que puedas hacer con una sierra manual, para quienes no tengan a lo mejor acceso a eso o quienes ya sepan cortarlo a mano y pues lo quieran hacer de esa manera. Todavía estamos experimentando si queremos hacer un pliego que lleve toda esta información o una especie de libreto, ¿no? Eso es algo en lo que nos encontramos ahorita experimentando. Y vamos a ir entrando ya en el final, me dicen por el pinganillo que tenemos que ir terminando. Adelante. Pero quería que nos contaran también cuáles han sido un poco las vinculaciones, conexiones que han tenido con otros proyectos, con otras instituciones, otros organismos dentro y fuera del lab. Si nos pueden contar algo de esto. Pues por ahí tuvimos un acercamiento con un grupo de huertos de la colonia Santa Rosa. Del Parque Santa Rosa en Chepevera. Ajá. Justo es una zona donde habita Daniela, cerca de ahí. Igual si quieres platicarnos un poquito de cómo estuvo ese acercamiento. Bueno, nos acercamos, en algún momento hemos dialogado si podríamos hacer una segunda etapa en donde el prototipo fuera más orientado a hacer una cama de huerto. Y nos acercamos a este huerto en donde yo he tenido un poco de acercamiento. Estuvieron muy motivados, tuvimos sesión ese día, nos acompañó Andrés, creo que también nos acompañó equipo de documentación de Lab Nuevo León. Y bueno, pues ahí tenemos esa posibilidad como de considerar darle seguimiento después con una especie de cama de huerto autoconstruida. Sí, porque además es ya un grupo súper autogestivo. La comunidad que se armó ahí es increíble. Tenían unas lechugas enormes. Sí. Y todo eso nació justo desde la iniciativa propia, ¿no? Del administrar ese espacio, ¿no? Además de esa vinculación, que esperemos que pronto podamos invitarlos aquí al lab para prototipar esa parte de convertirlo en una cama de huerto. También se nos invitó a dar una charla en la Facultad de Arquitectura en la semana 8 y ahí se les compartió a los alumnos, en este caso acompañé yo a los alumnos y les hablé un poquito del prototipo, de cuáles fueron los resultados que tuvimos hasta ese momento. No habíamos pasado por las lluvias del huracán. El prototipo ha tenido también algunas modificaciones técnicas a partir de esa situación. Entonces se les compartió toda esta información y justo pues esperamos también poder colaborar con la Facultad de Arquitectura en otro momento, con su espacio de fabricación que tienen ahí. Muy bien. Pues bueno, yo creo que vamos a dejarlo por el momento aquí. Autoconstructores es una comunidad que sigue reuniéndose en Lab Nuevo León, que va a seguir, esperemos, mucho tiempo. Y pues todo el mundo que quiera unirse a este proyecto lo puede hacer a través de la página web de Lab Nuevo León, que la recordamos como siempre, es labnuevoleon.mx, también en nuestras redes sociales. Y pueden dirigirse aquí a Lab Nuevo León con el equipo de mediadores o a través de esta forma digital también lo pueden hacer. Y está abierto, por supuesto, ¿verdad?, a que se sume más gente, a que la comunidad siga creciendo y a que haya más autoconstructores. Exacto. Y tenemos también un Instagram que es autoconstructores.lab. La idea es también que por ahí puedan acompañarnos también, o unirse al proyecto. Y conocer los procesos que llevamos y también cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Ahorita estamos con las azoteas nativas, pero después queremos experimentar con materiales como, por ejemplo, cómo hacer un tabique. Entonces, por si de pronto también se quieren unir a esa parte del prototipo, pues bienvenido. Eso es, y gente además, como hemos visto, que sepa de autoconstrucción y que no sepa y que también se puede unir. Yo refrendo o le hago énfasis a esta parte que dice Andrés de conocer la cuenta de Instagram, porque es muy bonita, además hacéis un trabajo de comunicación muy bueno. Entonces, pues nada, invitar a todo el mundo a que siga las redes y lo dejamos por hoy. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto.